Hola, buenos días. Me llamo Enrique León. Nací en Berín y en Berín todo el mundo me conoce por Quicote. Nací allí me crié, pasé mi infancia y mi primera juventud, en el barrio de San Lázaro concretamente. Y guardo, como es lógico, unos recuerdos entrañables y todavía algún familiar y muy buenos amigos en Berín. He sido policía durante más de 40 años. Ahora ya estoy jubilado, aunque colaboro con la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que es una fundación en la que nos preocupamos de organizar eventos dirigidos en su mayoría a los jóvenes, así como promover reformas legislativas, etc. Precisamente por esa condición de ex policía y porque más de 2 décadas de mi vida profesional las dediqué a la lucha contra el narcotráfico, primero contra el contrabando de tabaco y después contra el narcotráfico, los responsables de la Biblioteca Pública de Berín me han invitado a participar en el ciclo de novela negra que durante los días 24 y 25 del próximo mes de enero organizan en su sede y en la que participarán, entre otros, pues jueces, médicos forenses, escritores, etc. Yo, naturalmente, voy a hablar, como es lógico, del tema que durante tantos años fue mi principal actividad y que estuvo y aún está de rabiosa actualidad. Es decir, el contrabando de tabaco en principio y después el tráfico de drogas. Esa será la ponencia que yo desarrollaré. Creo que es un tema apasionante, serio, muy serio y que tanto daño hizo a nuestra sociedad. Os animo a asistir a estas jornadas, de verdad, porque además de lo interesante del tema, os contaré anécdotas que viví a lo largo de todos estos años y que pondrán un tono distendido a lo farragoso que pueda ser más o menos el tema. Además, estaré encantado, sobre todo, de contestar a cuantas preguntas queráis hacerme relacionadas con la charla y con lo que fue mi profesión. Siempre que sepa hacerlo, os las contestaré, sin duda, claro está. Bueno, nada más que animaros y deciros que os esperamos. Creo que puede ser francamente interesante estas jornadas sobre novela negra que organiza la Biblioteca de Berín. Y nada más, os espero a todos. Muchas gracias.